Muy buenas noches, Dios les bendiga. En esta noche les quiero compartir la clase número 4 del Discipulado 1, el, lo- todo lo referente al ayuno. ¿Qué es el ayuno? ¿Cómo es un ayuno? ¿Para qué se hace un ayuno? Comenzamos orando. Padre Santo, hermoso, precioso, maravilloso, Dios soberano y altísimo eres tú. A ti rendimos toda gloria, todo honor y toda honra, papá. Te pedimos, Señor, que nos perdones. Tu palabra dice que tú no has hecho con nosotros conforme a nuestros pecados ni conforme a nuestras iniquidades y rebeliones, que tú eres misericordioso, que tú, Padre Santo maravilloso, estás cerca de los que te buscan, Señor. Te pedimos que seas tú, Padre, bendiciendo este espacio, esta palabra y bendiciéndonos en esta noche. Que seas tú dirigiendo esta enseñanza y disponiendo los corazones. En el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones a los que se están conectando, bienvenidos. Gracias, bendiciones, señora Ana Consuelo. Bueno, el tema de hoy es el ayuno, hace parte del discipulado. Hace días no daba clases del discipulado. En la clase 1 se enseñó quién es Dios. En la clase 2 se habló sobre quién es el enemigo. Y en la clase 3 se enseñó qué es la oración, cómo debemos orar. En esta clase quiero hablar sobre el ayuno y Dios mediante mañana o el lunes estaremos enseñando sobre qué es el mundo espiritual. Para hablar del ayuno es muy importante y necesario que hablemos un poquito de qué es una ofrenda o qué son las ofrendas. Entonces, dice la palabra de Dios en Deuteronomio 16:17, cuando uno llevará ofrendas, cada uno llevará ofrendas según lo haya bendecido el Señor su Dios. Entonces, lo primero es que una ofrenda es darle a Dios algo de lo que Dios le ha dado a uno. Si Dios no te ha dado nada, pues tú no vas a tener nada que dar. Y no me refiero solo a lo económico, me refiero a tu corazón. Si Dios ha puesto amor en tu corazón, pues tú de ese amor debes ofrendarle una parte a Dios. Éxodo 25:2. Ordénale a los israelitas que me traigan una ofrenda, la deben presentar todos los que sientan deseos de traerme. Tiene que ser de voluntad propia. Toda ofrenda es como un regalo que se ofrece, por eso viene la palabra ofrenda. Toda ofrenda es un regalo que se ofrece a Dios, buscando agradarle. Génesis 4:3-5. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Resulta que pecó el ser humano en el jardín del Edén, pecó Adán, pecó Eva. Es impresionante porque ellos fallan, solo tenían que una restricción, solo tenían que obedecer una orden y una orden incumplieron, fueron expulsados del jardín del Edén. Tiempo después Dios les permite tener hijos, pero hay algo muy curioso y es que en ninguna parte de la Biblia dice que Adán y Eva buscaron a Dios para arrepentirse. Los echó, sufrieron, comenzaron a ganarse el pan con el sudor de su frente, a trabajar la tierra, a criar animales, pero ellos no se arrepintieron de haberle desobedecido a Dios. Pues bien, Dios puso en el corazón de Abel hacerle una ofrenda al Señor. Abel era pastor de ovejas y a Caín le gustaba cultivar la tierra. Pues al parecer Caín tomó lo mejor de su rebaño, es decir, la oveja más grande, la más bonita, la más gorda, y elevó un altar y lo sacrificó en fuego delante de Dios. Le dijo, Dios mío, yo te ofrendo esta oveja. Caín, al parecer, estoy parafraseando, tomó no lo mejor del campo, tomó como lo que le sobraba o quizás algunas verduras que quizás estaban dañando. Y eso fue lo que Caín fue a ofrecerle al Señor. No hizo una ofrenda al Señor de corazón. Quizás Caín vio que Abel iba a hacer una ofrenda delante de Dios y sintió envidia y quiso hacer lo mismo.
pero Dios conoce lo profundo del corazón. Es por esto que Dios no ve con agrado la ofrenda de Caín, pero sí ve con agrado la ofrenda de Abel. ¿Qué buscaba Abel con su ofrenda? Buscar el perdón de Dios. Al parecer ellos, cuando estaban en una etapa entre adolescentes y adultos, se enteran de que sus padres no siempre habían vivido sufriendo sobre la tierra. Se enteran de que sus padres habían sido formados en un jardín perfecto, lleno de bendiciones. Se enteran de que sus padres tenían todo y no tenían que trabajar la tierra, que todo lo tenían a la mano. Y Abel lo que quiso fue agradar a Dios, buscar la bendición de Dios por medio de esa ofrenda. Bendiciones a las personas que se acaban de conectar. Veo personas nuevas. Eso es porque comparten el link. Qué bendición. Entonces, dice Deuteronomio 16:10, entonces celebrarás al Señor, en honor al Señor tu Dios, las fiestas solemnes de las semanas, en la que presentarás ofrendas voluntarias en proporción a las bendiciones que el Señor Dios te haya dado. Esto es, las fiestas de las Pascuas son las famosas fiestas de Semana Santa que se conocen hoy en día. Pero es algo curioso porque la Semana Santa se celebra en honor a todo lo que hizo Jesús, pero el pueblo de Israel celebraba la fiesta de la Pascua para Dios una semana, mucho antes de que Jesús se hubiera hecho hombre. Ya habían sacrificios. Una vez al año el pueblo de Israel iba a buscar a Dios, llevaba ofrendas y esas ofrendas tenían diferentes nombres. Entonces, algunas ofrendas las quemaban para expiación de pecados, para pedir perdón, para dar agradecimiento porque Dios había bendecido el campo, los animales, la familia, había concebido hijo la estéril. Había muchos motivos. En todo caso es que la ofrenda siempre se ofrecía a Dios. Ahora dice la palabra de Dios, cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó leña encima, luego ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar encima de leña, y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo y sacrificarlo. En ese momento el ángel de Jehová le dijo desde el cielo, Abraham, detén tu mano, no toques la vida del niño. Dios le había prometido a Abraham que le iba a dar una descendencia muy grande. Abraham tenía 75 años cuando esto pasa. Pasan 25 años, ya lo habíamos hablado hace 2 noches. Pasan 25 años para que se cumpla la promesa. Y cuando el niño tiene quizás unos 7 o 10 años, Dios le dice, ve 3 días de camino de tu casa, ve al monte de Moriah y sacrifícame a tu hijo. Y Dios quería ver si Abraham realmente le amaba más a Dios que a su hijo. Cuando pasa esto que Abraham ya va a obedecer, Dios le dice, detente, conozco que me temes y ahora confirmo mi promesa sobre ti. Te bendeciré, te prosperaré, serás una nación bendita y en ti serán benditas las naciones de la tierra. ¿Sabes qué quería hacer Dios con esto? Dios le estaba mostrando a Abraham, su amigo, lo que iba a ser unos 600, 800 años adelante, que era dar a su propio hijo en sacrificio, dar a su hijo Jesús. Abraham sintió en carne propia lo que era en su mente y en su corazón haber matado a su hijo. Dios no permitió que lo hiciera físicamente, pero era Dios anunciando que a él le iba a tocar sacrificar a su propio hijo para poder calmar su enojo contra el pecado de la humanidad. Romanos 12:1, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Acá ya nos salimos un poquito del parámetro de la ofrenda. Pues la ofrenda normalmente era un animal que se quemaba en un altar delante de un sacerdote y para Dios. En algunos casos una ofrenda se llamaba primicia. Si alguien tenía el campo y sembraba arroz, la primicia era que esa persona tomaba una parte de las cosechas de su campo y lo ofrendaba. Si sembraba arroz y Dios prosperaba arroz, la persona llevaba arroz al templo. Y este arroz no era para que el sacerdote del templo de los levitas fuera rico o viviera gordito, sino que dice la palabra de Dios que ellos administraban para sostener la casa de Dios, los adoradores, los que le cantaban, los que componían salmos, y para ayudar a las viudas, a los huérfanos y a las ancianas desamparadas. Eso era una ofrenda también, comida.
trigo, mosto, aceite, esencia. Pero acá en Romanos 12:1 ya nos habla de que es una ofrenda que sale del cuerpo, que de todo corazón, adorando al Señor en espíritu, presentándonos como sacrificio vivo delante de Dios, buscando agradarle. Acá comienza ya el tema entonces del ayuno. Antes de esto hay una ofrenda que es la ofrenda perfecta. La palabra dice que por un hombre entró el pecado al mundo, Adán, y fue maldita toda la humanidad. Entonces, el pecado en la misma forma que entra y la iniquidad y la rebelión, en esa misma forma debe salir. Ese pecado, como entró por un hombre, tenía que ser crucificado por un hombre. Y ese segundo Adán es Jesús. Él es el sacrificio perfecto. Perfecto porque él no fue concebido entre la naturaleza de un hombre y una mujer, sino que fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. No conoció pecado, demostró que él podía vencer las tentaciones terrenales. Siendo un hombre, se denigró a ser el Hijo de Dios y estar en el cielo a la condición humana. Y se ofreció a sí mismo como sacrificio para que la ira de Dios sobre los pecados de la humanidad no cayera sobre la humanidad, sino sobre él. Él es la ofrenda perfecta, o sea, el sacrificio perfecto. Entonces, ¿qué es el ayuno? El ayuno es una ofrenda. El ayuno es un sacrificio. ¿Para qué se hace esto? Para buscar agradar a Dios. También se hace para menguar nuestra carne. La palabra menguar significa disminuir, reducir. Entonces, es importante que conozcamos la naturaleza de nuestro ser. Entonces, el ser humano, el hombre, tanto como la mujer, estamos conformados por cuerpo, alma y espíritu. Lo poco mucho que yo enseñe en estas redes, en estas videollamadas, por misericordia de Dios, está con sustento bíblico. Si en algo me salgo, me escriben y me regañan de una vez. Primera de Tesalonicenses 5:23, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Entonces, rápidamente, en nuestro cuerpo están nuestros sentidos, está la fisiología, la morfología y la anatomía. Dentro de nuestro cuerpo o paralelo al cuerpo, componiendo nuestro ser, tenemos el alma y el espíritu. En nuestra alma está la voluntad, está nuestra mente, o sea, nuestros pensamientos residen sobre el alma, están nuestras emociones y nuestras sensaciones, nuestros sentimientos. Mientras que en el espíritu está el deseo de buscar de Dios, el deseo de comunicarnos con Dios, está la conciencia de nuestros actos, está en nuestro espíritu. Cuando Dios hace a Adán, lo hace perfecto. Y tenía un primer orden el espíritu, un segundo orden el alma y un tercer orden el cuerpo. Pero a causa del pecado y la desobediencia, entonces el espíritu perdió fuerza, pasó de último y quedó entre primer y segundo cuerpo, reinando el cuerpo y el alma. Entonces, cuando una persona es guiada por la carne, por los deseos de su cuerpo y de su alma, el espíritu queda de último y se vuelve chiquitico. Entonces, uno de los propósitos de que una persona ayune, ofrezca ayuno delante de Dios, es para que el cuerpo, los deseos del cuerpo se debiliten y al mismo tiempo, cuando una persona está ayunando, el espíritu comienza a tomar fuerza y comienza a tratar de ponerse en primer lugar. Qué bendición, se están conectando bastantes personas acá por el Meet y por el Facebook. Entonces, ¿qué es el ayuno? Es una ofrenda, es un sacrificio, buscamos agradar a Dios, buscamos quitarle fuerza a nuestra carne y buscamos quitarle dominio a nuestra alma. Buscamos que nuestro espíritu crezca, se vuelva fuerte. El ayuno hace que nos volvamos más sensibles a la presencia de Dios. Hay personas que dicen, Dios no existe. ¿Usted lo ha visto? ¿Usted lo ha escuchado? Y resulta que la palabra de Dios dice que sin santidad nadie puede agradar a Dios, que a Dios nadie lo puede ver, porque si un ser humano lo viera desde su carne, moriría al instante esa persona. Dice que nadie puede ver al Señor cara a cara. Sin embargo, hay algunos versículos donde algunos hombres, algunos profetas, vieron una parte de Dios. El profeta Isaías, en el capítulo de Isaías 6, dice, al parecer Dios lo lleva en el espíritu, y dice, vieron mis ojos al Señor sentado sobre un trono sublime, y habían dos querubines con 6 alas,
y un querubín daba voces al otro diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor. Y el profeta dijo, ay de mí que soy muerto, porque mis ojos han visto al Señor, al Rey de Reyes. A Moisés, Dios se le presentó en espíritu encima del monte Sinaí. El Señor le dijo a Moisés, lo subió a orar y ayunar 40 días. Y le dijo, baja, baja porque el pueblo está adorando un becerro de oro, ya no me adoran a mí. Y Moisés lo reprendió y al parecer a los 2 días Dios le dice a Moisés, vuelva y suba a otros 40 días. Y allá Moisés le pide perdón por el pueblo de Israel, le dice a Dios que tenga misericordia. Y Moisés le dice, Señor, yo quiero verte. Y Dios le dice, pero ¿qué más quieres ver si cuando tú subes al monte conmigo sales resplandeciente, escuchas mi voz? Y si tú me vieras, tú morirías. Y Moisés dice, aunque yo me muera, yo quiero verte. Perdona a este pueblo, perdónalos, perdona lo malo que hicieron, pero yo quiero verte. Y el Señor dice, escóndase en medio de esas 2 piedras grandes y solamente abra los ojos cuando yo esté pasando de espalda. Y lo dejó ver así como una parte de espalda, así de lejos. Entonces, cuando una persona ayuna y toma fuerza su espíritu, el espíritu es como un radio que siempre quiere comunicarse con Dios, siempre quiere orar, siempre quiere ayunar, siempre quiere cantar canciones santas para Dios, siempre quiere hacer lo bueno. Y la palabra de Dios dice que el cuerpo y el espíritu se contradicen, que si el espíritu quiere trasnochar buscando de Dios, la carne quiere dormir, que si el espíritu quiere ayunar, la carne quiere comer, que si el espíritu quiere santificar todo nuestro ser, la carne quiere beber, fumar, si el espíritu quiere bendecir, la carne quiere maldecir. Los deseos del espíritu son en contra de la carne y los de la carne en contra del espíritu. Cuando una persona está ayunando y su espíritu se vuelve fuerte, la persona se vuelve sensible a la voz de Dios. Dios nos habla todos los días, pero como nuestra carne está fuerte y Dios no es carne, es como si a ti te estuvieran llamando. ¿Cómo les explico? En las comunicaciones militares, digámoslo así, para que un radio se pueda comunicar con otro, tiene que estar en la misma frecuencia. Es decir, la frecuencia 75000 de un radio tiene que estar en la frecuencia 75000 del otro radio. Esto va a tener una llave de seguridad. Si este radio está en llave de seguridad 7, este también tiene que estar en una llave de seguridad 7. Si están en la misma frecuencia, pero tienen llaves de seguridad diferentes, no va a haber comunicación. Como Dios es espíritu y nosotros tenemos muy fuerte el cuerpo y la carne, Dios nos habla, pero nuestra carne no lo escucha. La parte de nosotros que escucha a Dios es el espíritu. Y si el espíritu está débil y la carne está fuerte, Dios te habla y te habla y te habla y tú no lo percibes, tú no lo entiendes. Por eso muchas veces hay personas que no escuchan a Dios estando despiertos, pero escuchan y ven la voluntad de Dios, lo que Dios les quiere hablar estando dormidos. Ejemplo, el faraón de Egipto en la época de José, cuando Dios le muestra los sueños de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Dios se lo muestra al faraón en sueño, porque era imposible que el faraón estando despierto lo escuchara. Sin embargo, Moisés escuchaba al Señor estando despierto. Jesús, cuando hablaba con 2000, 3000, 5000 personas, la palabra dice que él se apartaba a orar. No le importaba que la gente lo aplaudiera, no le importaba que la gente dijera, uy, tremendo el mensaje que dio, o los milagros que hizo, o tremendo cómo multiplicó los panes. Él se apartaba a recargarse y a hablar con el Señor. Entonces el Señor todo el tiempo está hablando. Y el ayuno hace que nuestro espíritu se vuelva sensible. Cuando se vuelve sensible a la voz, a la voluntad, a la presencia de Dios, entonces ya es posible que nuestro espíritu hable a nuestra alma y a nuestro corazón y a nuestra mente y a nuestro oído y comencemos a percibir lo que Dios quiere hablar con nosotros. El ayunar fortalece los dones del Espíritu Santo. Esto es un tema que requeriría 2, 3 clases de hablar de los dones, pero en resumen hay un don que se llama don de ciencia. ¿Qué es el don de ciencia? Muy rápido. Entonces, un ejemplo, está Jonathan Torres acá, hablando conmigo por celular o en persona, y Dios me revela por medio de ese don la situación actual de Jonathan, pero él no me la está contando. Simplemente yo percibo en mi mente y en mi espíritu lo que está viviendo, la situación que está pasando Jonathan Torres.
Don de ciencia, me puede mostrar lo pasado y lo presente de una persona sin que la persona me lo diga. Ni la persona, ni la mamá, ni el papá, ni ningún ser humano. Es Dios revelando por medio de un don. Don de revelación. Entonces el Señor le muestra a uno el futuro de una persona o lo que quiere hacer con un sitio o con un país. Don de sanidad. Oran por un enfermo y el enfermo se sana. Y hay muchos dones más. No es la clase de los dones, pero el ayunar mantiene activos y fortalecidos esos dones espirituales del Espíritu Santo. Afina nuestro oído a la voz de Dios. Ayunar alinea nuestro corazón a la voluntad de Dios. Resulta que Dios habla de muchas formas. Él no solamente habla de voz audible. Dios puede tocar y poner un mensaje en nuestro corazón, nos puede hablar en sueño, nos habla a través de la escritura, leyendo la palabra, Él nos habla, nos puede hablar a través de un niño, de un anciano, aún cuando esta persona no sea un siervo de Dios. Puede usar al que quiera. En alguna ocasión había un profeta llamado Balaam, y el profeta estaba cerca de un pueblo que odiaba al pueblo de Israel, y el rey lo llama y le dice, oiga, venga Balaam, usted como es profeta, lo que usted dice se cumple, yo quiero que usted maldiga al pueblo de Israel y yo le pago. Y Balaam comenzó en su corazón a dudar, ¿los maldigo o no los maldigo? Y Dios le hablaba a Balaam, no maldigas a mi pueblo, Balaam, porque te la vas a ver conmigo. Y cavilaba el corazón de Balaam. Y pasó como 2 o 3 veces, hasta que en una ocasión Balaam va de camino a tomar la decisión si maldecía o no al pueblo, y se le frena el burro en el que iba, se le frena. Y Balaam comienza a pegarle al burro con una vara, y le pegó tan fuerte que Dios usa la boca del burro y le habla, y le dice, ¿por qué me lastimas tanto? ¿Por qué me maltratas así? ¿Tanto es tu afán de ir a maldecir al pueblo de Dios? Arrepiéntete de lo que vas a hacer. Dios usó un burro para hablarle a su profeta, porque no le quería hacer caso desde su carne audible. En otra ocasión, Jesús entró en un pollino, en un burro pequeñito a Jerusalén, a Nazaret, que es el famoso Domingo de Ramos, y el pueblo comenzó a alabarlo. Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Y alguien de los escribas y los fariseos que buscaban a Jesús para matarlo, le dijeron, dígale a esta gente que se calle. Y Jesús le dijo, ciertamente yo les digo a ustedes, gente hipócrita, que si yo le dijera a esta gente que se calle, las piedras que están en el camino hablarían para dar la gloria a Dios. Entonces Dios habla de muchas formas, pero si tú quieres escucharlo, métete juicioso a ayunar, a orar y a leer la palabra. Resulta que así como una persona, entre más ayune, más comienza a percibir las cosas espirituales, así pasa con el pecado. Ejemplo, la persona que va a robar por primera vez va más asustada que la persona que va a salir robada. Y siente algo en el corazón que le brinca. Y siente miedo de que la otra persona se defienda, que de pronto lo capturen, que de pronto la otra persona saque un arma y lo hiera. El ladrón va más asustado que la persona que va a ser la víctima. Y la primera vez el temor es mucho. La segunda vez que la persona va a robar, siente temor, pero ya no lo siente igual. Ya lo va a sentir más suave. La tercera, cuarta, quinta vez que la persona va a robar, se acostumbra tanto al pecado que ya se le da como si nada. Un ejemplo más fuerte es el de los sicarios, el de los asesinos. Las 2, 3 primeras víctimas les da duro, tienen pesadilla con el rostro de la víctima, se les aparece en el sueño, no pueden dormir. Pero cuando ya han matado 3, 4, 5 personas, ya van y matan como si nada, y por cualquier 2, 3 pesos. El pecado lo vuelve tan fuerte su corazón, tan duro su corazón y su carne, que su espíritu está que se apaga. Y ya se les da como si nada de ir a lastimar o afectar a otro ser humano. Es como un ejemplo contrario de lo que pasa cuando estamos buscando de Dios y ayunando permanentemente. ¿Por qué se hace un ayuno? Un ayuno se hace porque hay un propósito, hay un objetivo. Entonces, puede ser que yo ofrezca un ayuno con un propósito de ayudar a una persona que esté afligida, que esté triste, una persona que esté pidiéndole a Dios que tenga misericordia sobre su salud, sobre sus finanzas. Entonces, yo ayuno para que Dios tenga misericordia y ayude a esa persona. O otras personas, otro propósito puede ser por mi familia, para que mi familia llegue a los pies de Dios. Otro propósito de un ayuno puede ser por una ciudad, por un sitio, por un propósito de trabajo, de fuente de empleo. Por
peticiones personales. Entonces, claro, si yo siento que soy muy frío en la presencia de Dios, o me siento yo mismo triste, agobiado, afligido, pues me toca entrar en ayuno para fortalecerme en la presencia del Señor. ¿Para qué otro propósito se puede ayunar? El ayuno hace que se rompan cadenas de maldición, ataduras y maldiciones propias o generacionales. Espiritualmente, hay como ataduras en las personas, no las podemos ver, pero son como cadenas en las manos. Hay veces son cabezales espirituales sobre la mente. La gente no puede entender muchas veces por qué se desespera, por qué tiene esa sensación de que nada le sale bien, por qué quizás maldiciones generacionales, por qué la abuela perdió un bebé, mi mamá perdió 2, 3 hijos, por qué mi hija es estéril, y hay algo que se está repitiendo en las generaciones. Entonces, el ayuno ayuda a que la persona se fortalezca en oración y en el espíritu, y dirigido por Dios comienza a romper y a cortar esas maldiciones de pobreza, de miseria, de esterilidad, de homosexualismo, de lesbianismo, de sodomismo, de cualquier cosa que tenga que ver con maldiciones. Entonces, el ayuno sirve también para romper esas cadenas. Nos da mayor unción de Dios, es decir, es como si Dios pusiera mayor porción de su poder en nosotros entre más ayunamos. Nos hace gigantes en el mundo espiritual, que esa sería la próxima clase. Un ejemplo de por qué el ayuno nos fortalece espiritualmente en el poder de Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo 17, 14 al 20. Cuando llegaron al gentío, vino a Jesús un hombre que se le arrodilló, diciéndole: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque él es lunático, lo que hoy en día conoceríamos como un mal llamado loco o esquizofrénico, y padece muchísimo, porque muchas veces cae al fuego y muchas veces cae en el agua. Y yo lo he traído a tus discípulos, pero ellos no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús les dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo yo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo yo los he de soportar? Tráigame acá al muchacho. Y reprendió Jesús al demonio que estaba dentro del muchacho, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella misma hora. Entonces vinieron los discípulos a Jesús, lo llamaron aparte y le dijeron: Maestro, ¿por qué nosotros no fuimos capaces de echar fuera ese demonio? Ya ellos habían echado fuera muchos demonios de otras personas, pero se asombraron porque ese demonio no lo pudieron sacar. Jesús les dijo: primero, porque ustedes tienen poca fe. Segundo, porque de cierto yo les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le diréis a un monte: pásate de un lado a otro, y este pasará y se moverá, y el que cree en Dios nada le será imposible. Y después les dice: porque este género de demonio solo sale con ayuno y oración. O sea que en el ayuno y en la oración hay poder de Dios. Amén. Yo les tengo algunos ejemplos de ayuno, oramos y terminamos. No se me vayan a ir. Úsenme. Estoy acá abriendo mis apuntes. Dice la palabra de Dios en Esdras 8:23. Así que ayunamos y oramos a nuestro Dios, pidiéndole su protección, y Él nos escuchó. Isaías 58:6. El ayuno que he escogido, dice Dios, no es más bien romper las cadenas de injusticia, desatar las cadenas de atadura, del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura, lo que yo les explicaba ahora. Joel 2:12. Ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto y con lamento. Si usted quiere atraer la presencia del Señor, si usted quiere que el Señor se acerque a usted, comience a ayunar y comience a orar de todo corazón. No solamente porque tengas una necesidad, sino porque tú lo anhelas. Mateo 6:16. Cuando ayunen, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas, que demudan su rostro para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido su recompensa. Daniel 10:3.
En todo ese tiempo Daniel no comió nada especial, ni probó carne ni vino, ni usó ningún perfume. Entonces Daniel necesitaba que Dios le respondiera algo. Y se demoró 21 días en ayuno. Quizás lo hizo intermitente. Daniel era un hombre importante del reino medo y persa. Y él era como el hombre más importante después del rey o los reyes que hubieron. Pues al ser un hombre importante, su comida era de lujo, era manjar. Comida de manjar a la carta, la licuadora no existía, entonces todas las comidas las bajaban con vino. Daniel necesitaba una respuesta de Dios y dijo, no voy a probar manjar delicado, ni a beber vino. Y se metió a solas con el Señor a ayunar. Y después de 21 días el Señor le contesta. Pero pasó algo impresionante. Llegó un ángel y le dijo, Daniel, varón muy amado y justo delante de Dios. Dios te ama mucho. Quiero que sepas que desde el primer día de tu ayuno, tu petición fue contestada. Pero en el camino se me interpuso el príncipe de Persia. Y tuvo que venir Miguel, otro arcángel guerrero, a quedarse peleando con el príncipe de Persia para que yo pudiera venir a traerte el mensaje. El príncipe de Persia hace referencia al diablo. Muchas veces oramos, Dios ya ha contestado, Dios ya envió la bendición, pero de camino el diablo te hace la contra, te retiene la bendición para que tú pierdas la fe, para que tú digas, ah, ya Dios no me contestó, para que tú digas, este ayuno no sirvió, esta oración Dios no la escuchó, pero no, Daniel se mantuvo hasta que tuvo respuesta. No es que Daniel dijera, voy a hacer un ayuno de 21 días, sino que Daniel dijo, voy a ayunar hasta que el Señor me dé respuesta. Lucas 4, 1, 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo y no comió nada durante esos 40 días, pasados los cuales tuvo hambre. Jesús no tuvo hambre en 40 días corridos, pero porque el ayuno se lo dirigió Dios por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo mantenía lleno espiritualmente, pero impedía que su cuerpo tuviera hambre. Pero cuando él acabó el ayuno, sintió hambre. Y ahí fue que llegó el diablo a tentarlo. El diablo no lo tentó en el día 1, no lo tentó en el día 10, no lo tentó en el día 39, no lo tentó en el inicio del día 40. Apenas terminó el día 40 de ayuno, el diablo vino a tentarlo con todo. Le ofreció los reinos de la tierra, le ofreció, lo tentó, le dijo, tírate de cabeza por el pináculo de acá del templo, porque escrito está, con la misma palabra de Dios el diablo engaña a la gente, tírate de cabeza porque Dios mandará a tus ángeles delante de ti. Y Jesús con la misma palabra, fortalecido porque ya había ayunado 40 días en el Espíritu, lo reprendió en todo y resistió al diablo y el diablo tuvo que huir de su presencia. Hechos 13:2. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo que yo les he llamado. Ahí el Espíritu Santo, por medio del ayuno de los apóstoles que estaban dirigiendo, les estaba dando instrucciones específicas. Ya vamos a acabar. La reina Esther. Había un hombre, el general malvado de ese reinado donde estaba la reina Esther, y el hombre quería matar a todos los israelitas, pero nadie sabía que la reina Esther era israelita. Y ese malvado se llamaba Amán, el general Amán. Y había un hombre Mardoqueo, que era tío de Esther. Mardoqueo escuchó el plan maligno de Amán, el general de ese rey, y fue y le dijo a Esther, nos van a matar. Ella dijo, pero ¿qué hacemos? Dijo, no crea que porque el rey no sabe que usted es israelita, el general malvado no la va a matar a usted también. Entonces Esther dijo, ayunemos 3 días. Y yo voy a meter a mis sirvientas ayunando en oración contigo. Y tú también ayuna y ve y dile al pueblo de Israel que ayune para que Dios provea una salvación para esta situación, porque la amenaza era de muerte. Y Dios lo respaldó. Éxodo 34:28. Y Moisés se quedó en el monte con el Señor 40 días y 40 noches sin comer ni beber nada. Allí en las tablas escribió los términos del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Entonces en el ayuno también tú puedes recibir instrucciones de Dios. Ahora, les he hablado mucho del ayuno. Concluyo diciendo que el ayuno es una ofrenda, es un sacrificio. Les expliqué por qué, para que el ayuno nos da poder de Dios, nos ayuda a escuchar la voluntad de Dios, a escuchar instrucciones de Dios. Pero, ¿cómo hacemos un ayuno? Con esto voy a terminar. Entonces, un sacrificio nuestro, algo que nos cueste.
Y no me refiero a dinero. Ejemplo, si la persona es muy grosera y está comenzando a aprender de Dios. Entonces, el ayuno tiene un inicio, un propósito y un cierre. Les voy a poner un ejemplo de cómo ofrecer un ayuno de una persona que es grosera, mal geniada, que le falta dominio propio. Entonces, un ejemplo. Busca la soledad de su cuarto, de la sala o en su mente, en su corazón y comienza. Dios mío, me presento delante de ti en el nombre de Jesús. Te ofrezco este ayuno. Entonces, el inicio. Supongamos que son las 12 del mediodía. Bueno, vamos a poner el ejemplo desde ahora. Son las 8:40 de la noche. Dios mío, yo te ofrezco este ayuno desde ahora, ese es el inicio, hasta mañana a la hora del almuerzo, con el propósito de que tú me ayudes a controlar mi mal genio, ese es el propósito, a controlar mi carácter, a no decir groserías. ¿Y qué se hace en el tiempo del ayuno? Entonces, hay que sacar un tiempo para leer la palabra, hay que sacar un tiempo para adorar al Señor, colocar canciones en YouTube, si no te las sabes, qué bendición las personas que están conectadas acá. Si no te las sabes, las pones con letra y comienzas a cantarle al Señor. Otro ratico te pones a orar. Dios mío, perdóname, te agradezco por esto, esto, esto. Dios bendice mi familia, bendice mi vida. Te pido que me ayudes en esto, en esto. Pero el propósito central de la oración es que Dios le ayude. El Señor, mengua mi carne, limpia mi boca, limpia mi lengua. Y se mantiene así. ¿Cuánto tiempo lo debo hacer? Yo les enseñaba en las ofrendas que es lo que el corazón disponga. Si tú dispones a almorzar y recién terminaste de almorzar, ofreces un ayuno desde el mediodía hasta el otro día a la hora del desayuno, tú estás ayunando una comida. Estás sacrificando una comida para que por medio del hambre tu cuerpo mengue y tu espíritu crezca. Bendiciones a los que se están conectando. Tu cuerpo mengue y tu espíritu crezca. Pero en ese ayuno, tú debes procurar no gritar, no maldecir. Si te llegan malos pensamientos, entonces, Señor, limpia mi mente. Yo llevo mis pensamientos cautivos a la mente de Cristo. Y es difícil. Una persona no va a durar desde las 12 del mediodía orando y ayunando y leyendo la palabra hasta la hora del almuerzo del otro día. Eso sería un ayuno de 24 horas, ¿cierto? De almuerzo a almuerzo. Solamente está omitiendo una comida. Entonces, ¿qué hace uno? Porque es difícil cuando uno no está acostumbrado. Entonces, tú dices, bueno, voy a leer la palabra 10 minutos. Después colocas 2 alabanzas de 5 minutos. Ahí daban otros 10 minutos. Después oras por otros 10 minutos. Ahí daba media hora. Después te pones a meditar lo que leíste. Otros 10 minutos. Después, si vas a coger un libro histórico, te sigue leyendo. Y vas combinando las actividades. Hay ayunos que Dios los sabe y los conoce y los entiende. Por ejemplo, les pongo en mi caso. Yo tengo que estar formando a las 6 de la mañana para el trote, a las 8 de la mañana para ir a trabajar, salgo al mediodía y en la tarde tengo que hacer actividades. Muchas veces tengo que ofrecer el ayuno, no tengo el tiempo, a pesar de que le ofrecí 6 horas de ayuno o 8 horas o 12 horas al Señor, no tengo tiempo de estar todo momento buscándole. Pero entonces Dios sabe y entiende que tú estás trabajando o que estás ocupado en alguna actividad. Entonces tú dices, bueno, te voy a ofrecer este tiempo de ayuno, Señor, y consagrado para ti, tiempo de calidad con el Señor, te voy a dar de 9 a 10 de la noche, o de 9 a 10 y media de la noche, solo para ti. Pongo mi teléfono en modo avión y me meto contigo. Eso sería un ejemplo del ayuno. Entonces, por lo menos, cuando uno está enseñando y liderando o dando estos mensajes, al diablo no le gusta y llegan muchos ataques. Entonces, muchas veces a mí me toca ayunar para que Dios me regale el mensaje que hay que enseñar, para que Dios me proteja, porque el enemigo es como si el enemigo se sintiera atacado y viene a atacarme. O muchas veces pasa esto. Si una persona tiene el don de sanidad, Dios le comienza a traer muchos enfermos. Que me duele esto, me duele lo otro, enfermedades suaves, enfermedades duras. Entonces, muchas veces uno ora por un enfermo y si uno no ha mantenido en ayuno, esa persona se sana. En la mayoría de los casos se sana. No es conforme a la voluntad mía ni de que estoy hablando, sino la de Dios. Pero el diablo viene a traer enfermedad sobre uno. Entonces, es necesario que el que está enseñando la palabra esté ayunando por lo menos 2
o 3 veces a la semana. Cuando es algo muy fuerte para romper maldiciones, o yo sé que más de uno que me está escuchando y viendo ha conocido casos de, no, es que Julana está endemoniada, o Julano está endemoniado, pues uno no pudiera meterse allá sin ayunar. Entonces ya es un ayuno que impera tiempo de calidad con el Señor, de un día completo, 2, 3 días, 5 días, 7 días completos con el Señor, a punta de agua. Ayuno sólido, comidas. Ofrecer tiempo de comida y siempre va acompañado de oración, adoración, lectura, oración, intercesión. Hay ayunos que los ofrecen ayunos sólidos y de líquido, es decir, ni comen comida, ni toman agua, ni nada. Hay personas que se les baja la tensión, de pronto tienen alguna cuestión en sus triglicéridos, en el colesterol. Entonces, el ayuno que hizo Daniel, que yo les decía que fue por 21 días, que dijo que no comió manjar delicado y no tomó agua, el ayuno de Daniel era en verduras y en frutas. Es decir, Daniel dijo, bueno, hoy que es mi primer día de ayuno me tocaba de almuerzo, eso es otra forma de ayuno. Mi almuerzo era carne en bistec con pataconas, ensalada y arroz y jugo, pero yo voy a comer poquito, una sola comida al día, y voy de chorro hasta que Dios me responda lo que le voy a pedir, y me como una manzana y me como una espinaca guisada. Claro, cambió mucho el menú, pero eso también santifica el cuerpo. Algo que el Señor me enseñaba hace algunos meses. Cuando tú mantienes comiendo mucha comida chatarra, mucha comida de calle, ejemplo, mantienes comiendo picadas o asados muy seguido, la carne se fortalece mucho más con esas comidas, yo no lo sabía. Y cuando tú mantienes cuidándote con agüita en los ayunos, con frutica o entre comidas, así no estés ayunando, el cuerpo se limpia también con la fruta, con las verduras. ¿Por qué? Porque es lo natural que Dios diseñó inicialmente para que el ser humano comiera. Eh, yo quiero saber si alguien tiene dudas o preguntas sobre lo que es un ayuno para complementarlo y cerrar ya este espacio de enseñanza orando. No sé, alguien de acá del grupo de pronto por videollamada tiene alguna duda sobre lo que es un ayuno o cómo ofrecerlo. Vuelvo y hago otro ejemplo diferente, no sé. Pongo otro ejemplo de cómo ofrecer un ayuno y cerramos orando. Alguien que diga sí, no, alguien del Facebook, del Meet. Voy a hacer otro ejemplo. Tú tienes un hijo o una hija enferma. Quizás el médico no le encontró nada o no les gusta ir al médico. Entonces, ¿cuál va a ser el propósito de tu ayuno? Señor, yo te ofrezco este ayuno desde esta hora hasta mañana a tal hora, con el propósito de que tú tengas misericordia de la salud y de la vida de mi hijo. ¿Ya? Ya lo ofreciste. El desarrollo del ayuno, ya te lo expliqué, lectura, adoración, oración. En el tiempo de ayuno, lo que más puedas. ¿Cuánto es lo mínimo de ayuno? Yo enseñaba al principio que para hablar de ayuno había que hablar de ofrendas. Y la palabra de ofrendas, Dios decía, tráiganla de todo corazón, lo que Dios ponga en tu corazón. Una historia, yo le leí que Moisés ayunó 40 días en el monte Sinaí y Jesús también, ¿cierto? Pero Dios se los mandó. Había un pastor que en su propia voluntad quiso buscar de Dios y se metió en un ayuno de 40 días, pero Dios no lo había mandado. Si Dios lo manda, Dios lo va a sostener ese ayuno y va a impedir que el hambre lo derrumbe y el cansancio y la fatiga. Y el pastor comenzó a verse muy mal, lo comenzaron a canalizar, pero él no quiso cancelar el ayuno. Cancelar es decir, lo corto, ya no voy hasta donde lo prometí, Dios mío, porque se sintió muy mal. Él no lo quiso cortar, se debilitó y la iglesia le rogaba, pastor, corte el ayuno, corte el ayuno. Y el pastor se murió en el día 36 de hambre y de debilidad en el cuerpo y de todo, porque Dios no lo mandó a hacer ese ayuno. Hay ayunos que Dios te lo va a mandar, te lo va a poner, pero cuando se quiere mantenerse constante, debilitando su cuerpo, sus malos deseos, sus malos pensamientos, con el propósito que busque Dios, usted ayune conforme usted sienta ofrecerle esa ofrenda, ese sacrificio a Dios. Recomendable, para comenzar, ofrezca una sola comida, una sola. Es decir, almorzaste, listo, lo puedes ofrecer 1 o 2 horas después de haber almorzado, le ofreces la comida de la cena, o sea, no te la vas a comer, ofreces el ayuno tipo 1 o 2 de la tarde y tú lo ofreces con tiempo de cierre a la hora del desayuno, ¿ya?
Eso es bueno para comenzar una comida. Si tú tienes un propósito fuerte o lo que necesitas que Dios rompa en tu vida es fuerte, comienza a prepararte con ayunos cortos y le vas aumentando un poco. Le ofreces 2 comidas en un día de ayuno y trata de hacerlo 2 o 3 veces en la semana, mínimo 2. Personalmente, que yo haya hecho ayunos largos, yo he hecho ayunos hasta de 3 días corridos. O sea, las 3 comidas de los 2 primeros días y cierro con la última comida del tercer día. Cené hoy, no desayuné ni almorcé ni cené el primer día, lo mismo en el segundo día. En el tercer día no cené ni almorcé y cerré con la cena. Cuando el ayuno es muy largo, procurar no llenarse de tanta comida, porque el cuerpo va a desear mucho. Es mejor comer algo suave, un caldito primero, y por ahí una media hora, una hora después de haber terminado un ayuno tan largo, ya se come uno algo normal. Esos ayunos de 3 días solo los he hecho como 3 veces en 6 años que llevo sirviendo al Señor, pero han sido por propósitos muy fuertes y Dios se ha manifestado de una forma muy poderosa, muy, muy poderosa. Pero todo es un complemento. Si tú ofreces un ayuno, pero no sacas tiempo para orar, tú estás aguantando hambre. Si tú haces solamente oración y oración y oración, pero no lees la palabra y no ayunas, no voy a decir que es malo, pero debe ser como una combinación. Debe ser una combinación de oración, adoración, ayuno, oración, adoración, ayuno. La persona más pequeña que le sirve a Dios, hasta la más grande, la que tenga la iglesia más grande, la que tenga los recursos económicos para hacer la obra de Dios más grande, no hace nada diferente a lo que les acabo de decir. Orar, obviamente tener fe, buscar de Dios, confiar. Bendiciones, doctora Marta Gisela, bienvenida. Y hacen eso. Les enseñé cómo ofrecer el ayuno y qué se hace durante el ayuno. Nadie me ha preguntado. ¿Y cómo se cierra? ¿Cómo se entrega el ayuno? Recuerden que el ayuno es una ofrenda, un sacrificio para Dios. Entonces, supongamos que ofrecimos el ayuno ayer y lo vamos a entregar ahora. Entonces, esto es corto. Busca un espacio con Dios, 1, 2 minutos. Si tienes tiempo, lo puedes hacer más tiempo, orando. Y le dices, Dios mío, te doy gracias por este ayuno, por este tiempo de ayuno que me has permitido ofrecerte. Lo entrego delante de ti, te pido que suba como algo fragante, te pido que este ayuno, este esfuerzo mío suba como un sacrificio agradable delante de ti y te doy muchas gracias. Amén. Y ya a comer. ¿Alguien tiene alguna pregunta? De pronto las personas que se acabaron de conectar y les gustó el tema, pues yo ahora finalizo la videollamada del el live y ahí lo pueden devolver y lo pueden ver completo. Compartan con un familiar. Yo ahora voy a compartir un enlace del canal de YouTube donde dejo estos videos cargados en YouTube. ¿Por qué? Porque en YouTube solamente quedan los videos de las enseñanzas bíblicas. En cambio, en el Facebook uno comienza a compartir que el meme, que la cosa jocosa, que alguna imagen, un video chistoso. Y los videos que son importantes, que es lo que se está enseñando y predicando, pues comienzan a quedar como en el olvido. En cambio, en el YouTube, pues solamente van a encontrar la obra que se está haciendo para Dios. Cierra tus ojitos allá en casa, 2 minuticos, ya acabamos. Abre tu corazón, abre tu oído. Padre Santo, Rey hermoso, precioso, maravilloso, Dios de gloria, de honra y de poder. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos, Padre Santo. Te damos gracias por este espacio de enseñanza de tu palabra. Enseñamos lo que era el tema del ayuno, el qué, cómo, por qué, cuándo, para qué sirve, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a ayunar, que tú nos ayudes a orar más, porque esto es un deseo del Espíritu que tú has puesto dentro de nosotros. Y si nosotros no nos sobreponemos a nuestro cuerpo, a nuestra carne, ella nunca va a querer ayunar. Ayúdanos tú, coloca el deseo y ayúdanos a sobreponernos a los deseos del mundo, a los deseos de la carne, a los deseos del vino, del trago, de la mala alimentación, los malos deseos, los malos planes del corazón, Señor. Alineamos nuestra mente con la mente de Cristo ahora, Dios mío, y te pedimos que nos limpies, que nos laves, Señor, que limpie nuestra mente, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra boca, nuestras palabras,
que limpies nuestros corazones, Dios mío, y que nos ayudes a quitarle fuerza, a menguar esta carne y a acrecentar nuestro espíritu. Ayúdanos a alimentar nuestro espíritu, el cual se quiere comunicar contigo a diario, por medio del ayuno, por medio de la oración, por medio de la adoración, Padre Santo. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Otra forma de sacrificio, aunque no es ayuno, es esto que yo estoy haciendo. Yo estoy trabajando en el ejército, yo estoy estudiando, por ahí le ayudo a mi esposa a vender algunas cosas virtuales y le sirvo al Señor. ¿Tú crees que yo no llego cansado? Es un ejemplo. ¿Tú crees que yo no llego cansado de estudiar o de trabajar todo el día? Y para poder uno saber qué quiere Dios que uno le hable a la gente, toca decirle, Dios mío, ¿qué hablo hoy? ¿Qué quieres tú que yo hable? Y hay que sacar tiempo para preguntarle, para orar, para leer las escrituras y que sea Dios dirigiendo el mensaje. Que no se vuelva una rutina como de la iglesia X o Y o Z. Que si es abril, entonces enseñamos los 4 evangelios. Que si es diciembre, entonces hablamos del nacimiento de Jesús. No, no tiene que ser conforme a la voluntad del hombre, sino conforme a la voluntad de Dios. Yo veo personas nuevas, Dios las bendiga. Elizabeth Biafra, bendiciones, bienvenida. Lorena Lavado, Andrés Felipe, Marta Gisela, Onilvia, Jonathan Torres, Charrasquiel, Barrios, Samuel Steven, Isabel. Si no están agregados, envíenme la invitación, yo los agrego. Les voy a pedir el apoyo que sigan la cuenta de YouTube para que puedan ver las enseñanzas completas. Hay gente que si no se pudo conectar un día a la hora que hago la videollamada. Acá tengo una videollamada por mí, pero les gusta escuchar el mensaje completo, entonces ahí les queda grabado. Dios les bendiga, comparte eso con un familiar, con un amigo, con un vecino. Un abrazo en el amor de Cristo.